A ver, señores, bienvenidos a ver, señores Express con el resumen de la jornada 2 del fútbol mexicano, ya en vísperas que ojalá ya empiece a arrancar, mi querido Ibi. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Paco? Muy bien, amigo. Pues con situaciones ahí del fútbol mexicano, con un partido ahí entre el campeón de campeones contra Toluca Cruz Azul. Buen partido. Buen partido, estuvo interesante, yo lo estuve viendo de reojo, pero finalmente creo, ya viendo el resumen, se llevó bien la victoria de Cruz Azul, Claro, ¿no? sí se la llevó bien, jugaron muy bien, hicieron buen Que fútbol. también es un poco el reflejito de la liga, ¿no? Que está embaladito. Va bien, exactamente. Toluca creo que apostó ahora contra el partido de Pumas, que es con el que vamos a arrancar el resumen de la jornada. Toluca guardó un poquito ahí a los titulares para darle esa importancia al campeón de campeones, pero pues no, sí, no le salió tan bien como esperaba. Exactamente. ¿No? Pero bueno, amigos, vamos a revisar la jornada 2. Aquí arriba van a estar revisando ustedes junto con nosotros los goles que hubo y vamos a verlo. Déjame corre bajarle para que no se escuche esto y arrancamos. Arrancamos con el Toluca Pumas. Fue a principios de semana. Fue una jornada de toda la semana prácticamente. Y bueno, empezamos con el Toluca, que te digo, metió casi no a toda la banca, pero sí se reservó a los titulares, ¿no? Vemos ahí un primer tiro. Nava que empezó bien el Toluca, empezó creo que mucho mejor que Pumas. Y ahí va el primero. Estos centros que cómo duelen a los defensas, ¿verdad? Que les ganan la pinche espalda. Y ahí también la idea es nada más es chocar el balón, porque si no la vuelas, cabrón. Juan Díaz Price. Sí. Prince. Salvado, sí, sigue siendo diferencia a Keylor, creo, ¿no? Claro. Que ojalá el Atlante con Ospina sea lo mismo, cabrón, porque sí está cabrón. Pumas empezaba a llegar, empezó a embalarse, metió a Córdoba. Ahí que pues la picó, ahí la cagó. La picó mucho. Antuna, cabrón, la picó mucho ahí. Sí. Segundo tiempo. Vemos una llegada por la lateral izquierda, buen remate, buen encare. Buen cruzado, sí. Buen encare, se dejó ir y ahí mete el gol cruzadito. Que también morro estuvo con Toluca, ¿no? Por lo que dicen. Y Córdoba, le decimos que yo creo que Córdoba es de esos que no termina de explotar, pero pues ahí está. Estuvo creo que a poquito de ir a la selección, ahorita, ¿no? Ya metió gol, da su resultado. Ahí vimos a Danilinho que estuvo en la banca. Y bueno, Cruz Azul Puebla fue el segundo partido. ¿Alguna opinión del partido de Cruz Azul contra Pumas? No, Toluca Pumas. Toluca Pumas, perdón. Pues te digo, yo ese sí lo alcancé a ver casi en su totalidad. Empezó muy bien Toluca, pero de repente se le fue el gas. Me parece que no pese a que dejó un poco, les decimos, los titulares para el campeón de campeones, creo que le alcanzaba todavía como para dar un poquito más. Y Pumas, bien, agarró las jugadas que tenía que ver, ¿no? Pumas muy bien jugando. Sí. Toluca Cruz Azul Puebla, que ese también fue un partido donde el Cruz Azul, por lo que veo, va a estar ahí en los primeros lugares. Ah, qué golazo. Sí. Qué golazo. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Fernando Monraes. Sí, un buen tiro, buen tiro cruzado. Ahí una entradilla ahí bastante, que me pareció más un poquito roja que amarilla, pero sí. Los tiros. Cruz Azul lo que tiene es estas llegadas cabezazo, francas y de frente a la portería que de Romero. No es prácticamente el extremo que va hasta la línea y mete un tiro hacia atrás, sino más bien con la ventaja a los delanteros, ¿no? Ay, ese sí la metía, ¿no? Que bueno, que dentro de los grandes creo que por lo menos en las dos fechas es el que más constante se ha visto, ¿no? En fútbol, el Cruz Azul. Sí, va muy bien. Va enrachado, va de 2-2. Y dando todos los resultados. Sí. Mira, en el travesaño.
Ve Aquí ese tenemos tipo de otra jugada. jugadas, güey. Ve, no mames. Esa creo que entró por abajo del portero, ¿no? Por Ajá, las piernas. en las piernas, güey. Sí, mira. Sí, güey. Uf. Que eso como duele, ¿no? Eso Sí, para el portero. quieres hacer medio el Cristo, pero no. Y bueno, Cruz Azul me parece que va. Ahí es como un albur, ¿no? De repente vemos estos equipos que empiezan bien en cuanto a la liga, a las jornadas, las primeras jornadas y luego ya se van desinflando. Sí, claro. Algunos, los que, evidentemente, los que tienen pues gran cuadro, grandes jugadores de recambio, incluso son los que pueden aguantar. Cruz Azul es uno de ellos. Finalmente, Lira también hay que decirlo, se queda, güey, se queda en Cruz Azul. Que también hay que hablar un poquito de que ningún mexicano se fue después del Mundial. Algunos decían que se iban a ir como 6 por lo menos, y ninguno. Creo que también eso nos aterriza un poco ¿en dónde estamos parados? A saber que fueron muy buen, o sea, hicieron muy buen mundial, güey. Muy buen mundial. Pero no les alcanza de repente como para dar ese, o por lo menos llenar el ojo, ¿no? De los visores en el extranjero, ¿no? Sí, más que nada en Europa, que es donde nos interesa tal vez el único que se vayan y se sigan formando a ese nivel. El único que se iba a ir, que sonaba para Brasil, era el Piojo Alvarado. Para Brasil. Sí. Sonaba, pero no, tampoco. Y bueno, este partido que sigue es Atlante América, un Atlante que Tu Atlante. Les dijimos en el podcast y como les dije en el TikTok, aquí se va a hablar de dos equipos en particular con pasión, que es Atlante y Chivas. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a ver el Atlante América. La verdad, en términos generales, fue un empate salomónico, que yo le llamo. Hay unos comentarios que me dijeron, ¿cómo salomónico? Pues, güey, creo que al Atlante fue para lo que le alcanzó. Y el América todavía está en vísperas de que regresen seleccionados, que les faltan 2 o 3. También se están dando cuenta que en el América ya hay bastante muerto ahí que no está dando el ancho. Uno de ellos es Kevin Álvarez. Fue, no sé, brother empezó muy bien en Pachuca y de repente tanto lo inflaron dentro del fútbol mexicano que lo quiso el América, que no sé qué pasa en estos equipos, tanto como en Chivas, como luego en Cruz Azul, que de repente se desinflan, o es mucho equipo para ellos quizá, güey, o es presión diferente, que yo le voy más a eso, fíjate, ¿no? Siento que están más como en el ojo del huracán, y les pesa luego la playera, ¿no? En equipos que tienen a lo mejor un poquito más número de afición, o que pesa un poco más la historia, que al final de cuentas también tiene que ver. Sí, y que también saben que también en estar en estos equipos le dan una gran proyección. Exactamente. No, ese es como el también te puede acabar los errores, ¿no? Sí, también son muy castigados. Es esta dualidad de estos equipos que o te va muy bien o te va muy mal, porque eres muy criticado, ¿no? Y muy alabado en también. Modo. Así que vamos a ver el resumen. Ahí vemos el regreso, evidentemente, del Atlante a Primera División ya como local. Ese es el... No, ahí atajó bien Oscar Jiménez, bien, que mira. También tengo que decirles que también el defensa que les abucharon bastante ahí a Oscar Jiménez. Igual, casi como el partido contra Toluca, y de repente el centro, esas jugadas que te duelen como defensa y portero, que no sabes si salir o no para achicar. Esta jugada en particular sí dio mucho de qué hablar, porque para mí, la verdad, sí fue una tarjeta roja. Era ahí como entre roja y naranja, güey. Pero no, es que sí. Total. Bueno, se ve como que el pie lo quiere regresar. Sí, pero ya con los tachos en la pero ya está la plancha hecha, sí. ¿Sabes? Entonces sí creo que está dura. Sí creo que está dura. Que era lo que reclamaba. El Piojo sigue en su papel de reclamar todo, ¿no? El primer tiempo estuvo bastante aligerado. En el segundo tiempo creo que tengo que reconocer que América intentó un poquito más que el Atlante. El Atlante, yo creo que a lo que tiene como equipo. Pero era de esperarse, ¿no? Sí. Al final de cuentas es un regreso, y creo yo que al final de cuentas, digo, no,
¿a poco esperabas que le pasara por arriba al América? Pero creo que hubiera sido en fecha 2, con las ausencias que tiene el América y sin los refuerzos que han llegado, creo que le pudo haber hecho partido. Esta jugada también fue ¿Polémica? Medio polémica. ¿Qué pasó ahí? ¿Salió el portero? Sale Cota y intentando cortar el balón, se pasa porque en vivo ahí se ve que pasa y sí toca con el brazo. Sí lo toca. Evidentemente, Katia Itzel, que de repente siento que se le van los partidos, que es una inconsistencia de ella. No digo que sea mala, pero sí definitivamente de repente se le van los partidos por ciertas decisiones. Es correcto, güey. Eso me gusta. Y no es una cuestión de género, yo creo que es una cuestión de percepción. De percepción. Que de repente siento que ella interpreta y terminan como corrigiéndola. Y eso es lo que de alguna manera también como que le ha afectado un poco en ese sentido, independientemente que sí estamos... O sea, ahí saca la roja y el VAR la manda a llamar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo le doy el beneficio de la duda porque es una acción rápida. Uh-huh. Porque sale Cota, lo que se ve, porque igual en vivo se vio que la toca con el brazo, evidentemente. Hace lo correcto Katia, para el partido, le saca tarjeta roja porque era una opción clara de gol. Y le saca la tarjeta roja. Después ya le hablan en el VAR, la revisan y resulta que sí, le toca en el muslo primero y el balón hace el movimiento para que se vaya al brazo. Creo que de alguna manera tampoco es una situación donde el cuerpo es muy natural que haga esto, ¿no? Y ahora también cuando te barres, pues regularmente no lleva los brazos aquí pegados ni nada. Te barres así o levantas un brazo, o sea, no es como que, o sea, la inercia del balón va hacia el brazo por el movimiento de que se barrió. De que se barrió y en eso le doy ese beneficio de la duda a Katia. Ahí a lo mejor ya cuando le mandan a hablar al VAR seguramente hay una conversación de, ¿sabes qué? Pues primero le tocan el muslo. Entonces ahí ya es una cuestión de aplicar la regla. De un rebote. El problema, como en el Mundial lo vimos, güey, es que si los vas a marcar tienes que marcarlos todas así. Sí. Y el problema que ha tenido el arbitraje, tanto que nosotros pensamos que el arbitraje es malo en México, se vio en el Mundial. Hubo cosas que no se marcaban en unos partidos y en otros sí, y donde casi las situaciones son similares. Sí, que no aplicas el mismo criterio, como dicen. Uh-huh. No, a ver, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo viendo al chavito. Sí, mira, ahí está. Aparte es como entre el hombro y... Sí, o sea, fue como en la axila, ¿no? Ahí el gol de Atlante estuvo muy bueno porque salen desde abajo, güey. Salen desde abajo y tocan. Ya en el resumen solo abajo, se ve el final, pero sí. Abajo de las piernas. Y esta que tuvo Henry en casi en los últimos, que está siendo muy criticado, que ya no le da las piernas, güey. Pero güey, pues también el tiempo pasa, no pasa en balde, ¿no? Y bueno, ahí al final creo que la alegría como nosotros aficionados del Atlante, pues fue ir a ver el regreso del Potro, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste regresar a un estadio azteca? ¿Y qué sentiste al ver salir ahora sí que al equipo de tus amores? Sí, ahí se siente muy chido y muy emotivo, güey, sobre todo porque yo creo que veíamos algo lejos que regresar al Atlante a nivel deportivo, porque también hay que hablarlo, ¿no? ¿Cómo la sentiste? O sea, ¿sí había mucho del Atlante? Había bastante, pero sí tengo que decir que el estadio estaba 50-50. O sea, pese a que... Bueno, también es un estadio de los más grandes. De los más grandes, pero para que lo llenes en una jornada... Sí, pero obviamente se llenó, pero sí tenemos que reconocer que el América llenó. Sí, fue un 50-50, la verdad. Pero siendo un 50-50 para el Atlante, creo que, o sea, sí, está chido. Yo creo que en un estadio Ciudad de los Deportes lo hubiéramos llenado de puro azulgrana, güey. Igual la parte que te dan como de porra contraria, quizá esa parte, pero
en general... Pero tú como aficionado, ¿hubieras querido que fuera en el estadio Azul, o bueno, en lo que hoy se conoce Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de los Deportes, lo que fue el Estadio Azul, y mucho antes fue el Estadio Azulgrana? ¿Más contento que esté jugando en el Azteca? Mira, por ¿Cuál es tu situaciones, sentimiento? por situaciones deportivas, creo que me hubiera, o sea, está bien jugar en una cancha de ese nivel. Evidentemente el Estadio Ciudad de los Deportes para mí tiene mucho más un sentimiento de lo que viví yo incluso en mi juventud estando en la Escuela del Atlante, porque ahí prácticamente de vez en cuando, cada, ¿qué te gusta? 3, 4 jornadas nos llevaban a jugar al Estadio Azulgrana, ¿no? Y ahí conocimos a muchos de los que les hicieron homenaje. Estuvo Roberto Andrade, el Profe Cruz, y conocí esa generación justo. Oye, que hoy en día estaba... ¿El Pony estuvo en el Atlante? No, el Pony no, el Pony Ruiz no, pero el Potro Gutiérrez, ese estuvo también en el homenaje, Rafa Puente, que fue el que faltó, pero estuvieron muchos, contento, mi muchacho, muchas leyendas. No, y te voy a decir algo, también lo emotivo fue regresar con mi papá, que pues evidentemente le debo el ser atlantista, güey, y el que me haya gustado mucho el fútbol, que hoy por eso estamos haciendo este podcast, pero sí, de alguna manera fue más emotivo ver ya con toda la parafernalia de lo que quedó en el Estadio Azteca, que también hay que hablar, los precios no están igual de altos, supongo, que en el Mundial respecto a la venta. Los boletos sí, indudablemente, pues fueron ya mucho más accesibles, ¿no? Claro. Pero ya hay una ida al estadio, ya está saliendo carito. Cuando vas en familia y todo eso. ¿Cuántos salieron los boletos que compraron? Nosotros fuimos a los números 500, que son como la primera parte de lo que empieza a hacerlo de hasta arriba. Ajá. Nos costaron $3.75. Bien, ¿no? De ahí la siguiente ya se iba hasta los 700 y los 1000, creo que el más caro estaba como en 2100, 2300. Pero estás, o sea, una ida al estadio, pagar eso para hacer más el consumo. Para hacer un partido de jornada, sí se me hace caro que ya el boleto esté arriba de los 2000. Sí. No, más que nada porque... Pero también sabes que fue América. También acuérdate que vale mucho el contrario. Pero creo yo que al final de cuentas está empezando el fútbol, la jornada. Sí. Como que, así sea la América, así sea quien sea, como que después de la liguilla o en la liguilla ya puedes aumentar los precios, sí, ¿no? Ahorita yo creo que le conviene más a los equipos que los boletos sean más accesibles y al final de cuentas llenar más el estadio. Pues te voy a decir algo, que se haga más, la neta, en el Azteca, a los dueños del Estadio Azteca no le importaba que estuviera Atlante, o sea, realmente el que quería retener ahí Estadio Azteca era el Cruz Azul, por la taquilla, finalmente, sí. Y por todo, porque también se quedó, yo creo que con una gran Ahora, creo deuda, que también están en expectativa de qué puede ir pasando con el Atlante. Sí. Tampoco es como que lo pelucien o les incomode, ¿no? No, pero digo, apenas es un proyecto. Porque como tú, como tú, tu papá y muchas generaciones han de tener ese mismo sentimiento, o sea, sí, ya es un equipo que tiene una historia y una identidad. Sí, totalmente. Y tiene también ese trasfondo de que es generacional y que tu papá te transmitió que te gustara el fútbol a través de ese equipo. ¿Qué crees que...? Ahora me vas entendiendo. Sí, hubo una imagen que rescataron las redes sociales donde hay un señor hoy ya un señor de edad, de la tercera edad, con canas y pelo largo y barba, que estuvo en el último partido del Atlante en primera división. Sí, estaba ahí. Y lo tomaron y era el mismo, obviamente más grande, más largo el pelo y la barba, güey. Qué chingón. Estuvo muy cagado, pero, güey, esa parte emotiva donde dices... Esas son las historias que te dan gusto. No, y que son clubes que tienen, pues tienen su derecho el derecho de antigüedad, güey, ¿sabes? De ser uno de los clásicos, de los primeros clásicos en la Ciudad de México era el que se dio en la primera jornada, que fue Necaxa Atlante, güey.
yo me acuerdo que eran los clásicos capitalinos que se decía, Ujú. que era Necaxa Atlante, Cruz Azul Atlante, Cruz Azul Necaxa, América Cruz Azul, Atlante América, digo, finalmente eran porque se jugaban todos en la Ciudad de México. Era ¿no? la rivalidad aquí en la capital. Sí, pues. claro, no, yo no voy Que es como en Jalisco, por decirlo así, Chivas Atlas, pues, Ajá. o sea, que es Y lo que en su momento se sumó el Tecos. El Tecos, o, claro. o la UDG, incluso. los Leones Ajá, Negros los también. Leones Negros. Que también como sigue El pasando. Tapatío estaba al oro. Sigue pasando el tiempo y me encanta, siempre me ha encantado el uniforme de la UDG. De la UDG, La sí. verdad es que es de los uniformes de años que se me han hecho los más bonitos en cuanto a la cromática. Sí, es como amarillo, negro. Amarillo, rojo, negro. Ajá, la sí. verdad es que sí ha sido. Y bueno. Como Bélgica, ¿no? O sea, sí, algo un así. poco, güey. Pero, pues bueno, emotivo el regreso del Atlante. Ahí vamos a estar cuando podamos para Un ayudar. aplauso para Atlante, felicidades. Tengo que decirte, que güey, sigan que adelante. tratamos de conseguir las playeras, se agotaron, güey. Ahora los trae Charlie, la marca. Pues vete a Tepito. Y no, aquí no hacemos piratería. No, pues ahorita ya van a volver a resurtir, pero el primer tiraje se agotó. ¿De qué marca está haciendo? Charlie. Es una marca mexicana. Sí, pues es el mismo que le hace al Atlas, al Santos. Al Atlas. Y bueno, finalmente ahí el regreso está y pues vamos a ver. La verdad creo que vamos a hacer de media tabla para abajo, pero bueno, ya estamos en primera, ya las burlas ahora creo que van a ser, pero de primera, ya no de expansión. Se va a ir dando un pasito Sí, a pasito. es un proyecto, güey. O sea, tampoco quieres que lleguen y la rompan, ¿no? O sea, creo yo que... Aparte, creo que van en el proceso, ¿no? Va a ser un proceso. Sí, aparte es una la nota, güey, ya cuando ves los números que se manejan por las instalaciones que deben tener. No he tenido la oportunidad de ir a la Jusco, que es donde está ya la casa de concentración, las que fueron armando, pero tenemos un conocido en particular, mi suegro estuvo trabajando ahí en el Ajusco con ciertas cosas de instalaciones. Ya se te está inflando hasta el pecho Güey, hablas del Atlante. Es que ya estamos en primera, ya no nos pueden decir, pero Eso, ¿ustedes quiénes son? Ahora el tema es empezar a tratar de que agarre fuerza el equipo, tanto deportivamente como de afición, güey, porque... Pero ya está ahí, definitivamente, es lo chido, ya va a competir, ¿sabes? Sí. Ya tiene la oportunidad de estar ahí y que, pues, ver también, yo pienso, echar mano a los jóvenes, voltear a ver cantera, chavitos que están pidiendo la oportunidad. Tuvieron que armar buenos. toda esa infraestructura, o toda su estructura más bien, de femenil, de pues la sub abajo, ¿no? La parte de la cantera, que ojalá en algún momento sea igual que la Chivas, que igual que Cruz Azul, que Pumas, que América, porque ojalá. Esa es la base importante de un equipo. Lo que queremos ver va a ser la fortaleza. Es buen fútbol, queremos disfrutar, es un momento en el que te entretienes, en el que quieres ver buenas jugadas, en el que quieres ver que gane el mejor. Puede ganar tu equipo, no puede ganar, pero al final de cuentas lo que quieres ver es que si perdió rajándosela, dices, sí. Ese es el punto. Y también pues que se vayan viendo menos injusticias, menos polémica, que cada vez yo creo que la tecnología ayude, que no reste, porque también luego se presta lo que vimos en el Mundial de que sí está el VAR, es la tecnología, pero que al final de cuentas igual si tú quieres con el mismo VAR ayudar a un equipo, pues también lo puedes ayudar. Sí. Entonces ahí falta un poquito más de reglamentos, de estatutos y de puntos y comas. Pues. Y de seguirlo al pie de la letra. Tiene que haber gente muy preparada para que de verdad se utilice de una manera más inteligente. Y también saber que eso es lo difícil, güey. O sea, son decisiones que sí, algunos impactan al marcador, impactan en el juego limpio, impactan en el deber ser, güey. En que pase un equipo o no pase. Sí, o sea, una roja, como lo que pasó, con Messi, que no sabemos si le hubieran sacado la roja en el primer partido. Hubiera sido lo que fue. Sido lo que fue o dónde hubiera llegado. Ajá. Y es donde tú, o sea... Sí, porque al final de cuentas queremos
que triunfe el deporte, y el deporte con valores, el deporte limpio, sí. y que no se vean este tipo de situaciones que son demasiado polémicas. A los que entendemos, porque también hay que decirlo, güey, creo que no me da pena y nunca me ha dado pena decir que a los que entendemos diferente el fútbol tal cual. ¿Por qué? Porque es un deporte que nos gustó, que nos sigue gustando, que nos apasiona. No, pero y que México manera, es futbolero. O sea, México, sí. el principal deporte que se ve y el principal deporte que mueve al país es el fútbol. O sea, y no puedes como que no ver para que no tenga ese tipo de polémicas, o sea, que vaya por un buen camino, ¿sabes? O sea. Sí. Y la verdad es eso es lo que uno quiere, más allá de ser un aficionado de algún equipo, debemos de ver en pro. O sea, que si queda otro equipo campeón, país, sí. Que si queda otro equipo campeón, es el tuyo, pero quedó en el camino, pero el que quedó campeón se lo merece, no tuvo polémicas, jugó bien, y claro, sabemos que es fútbol y hay picardía también. Hay rivalidad, al final de cuentas. Y hay cositas que a veces, pero que no sean tan obvias. Sí, ¿no? y la rivalidad debe de quedarse en esta parte en la cancha, deportiva. Sí, en la cancha, ¿no? Ya la rivalidad entre porras y entre todo lo que se mueve, porque finalmente también hay que entender el fútbol como negocio. Sí, claro. Que mueve economía, que mueve muchos intereses económicos, incluso hasta políticos, podría yo pero sabiendo que los cimientos del fútbol es competir sanamente, deportivamente y justo. Es correcto. O sea, eso es en cualquier deporte. Sí, güey. O sea, no porque sea más negocio que otro deporte, muevan las fichas a favor o en contra o a conveniencia. Es correcto. Ya ven cómo sí podemos estar de acuerdo, Seiby y un servidor. No todo es grilla, no todo es grilla. ¿No? Yo hoy lo puedo decir ante la cámara, estoy contento, estoy feliz por Paco, por el Atlante y esa es la parte donde yo pienso que es lo bonito. Vas al estadio, vas con tu papá, tienes esos momentos, esos recuerdos, disfrutaste, empataron, o sea, sales contento, con un sabor, o sea, ¿sabes? O sea, esa es la parte que... Es más, si estuviéramos hasta perdido, sí, sabes que se perdió, güey, o sea, se perdió bien y ni modo, ¿no? Pero el regresar nuevamente a ver a tu equipo, que era lo que hace mucho nosotros como atlantistas no íbamos a un partido de primera división en particular, evidentemente. Fuimos muchas veces a los campeonatos de expansión del Atlante y todo, pero realmente los juegos de primera división a los que yo últimamente había ido era muy neutral, güey. Ahorita sí te gana la pasión, claro. Te gana la playera. Ahora me entiendes. No, sí, claro, siempre te he entendido, güey. El tema es que de repente esos partidos donde tú eres el imparcial, güey, pues lo ves más frío, lo ves sin la playera y la camiseta, ¿no? Pero para eso estoy yo aquí, para decirte cuando la cague y que está mal tu Atlante. No, yo lo sé, y va a ser un torneo súper difícil para Atlante en lo que la estructura del equipo y el proyecto va saliendo. La verdad es que no sé de entrada si Miguel Herrera fue la mejor opción. Fue la mejor opción porque le da identidad, porque tiene identidad, porque quiere, creo, al Atlante. Entonces no lo dudes. No, pero lo dudo. No sé si fue la mejor opción. En el sentido de, ¿qué te voy a decir? De que eso ya lo probamos la vez pasada, ¿sabes? Y se queda con un sabor de boca de decir, no, lo hizo medianamente bien. Tú échale porras. No, sí. Y vamos a ver, pero también cómo van pasando los partidos de aquí. Sí, y también evidentemente si sigue ganando y porque también esto es de momentos, ¿no? Donde se enrache positivo. Por lo pronto es el primer puntito que... Es el primer punto después de casi 9 años. Por lo menos no se fueron en ceros. No, y que no fue contra la América, porque también aguantar la carrilla de la América que perdieron. Entonces, debes de estar contento. Sí, y que sabes qué, güey, también le viene un calendario complicado a principio de torneo porque ya jugó América. El siguiente es Cruz Azul, güey. Visita
bueno, la jornada 4 no me acuerdo quién, y la quinta recibe a Toluca, güey. Entonces seguramente se va a quedar con ese puntito y igual rescata uno más. No, pero tienes que ser positivo. Pero lo difícil del torneo... Y tienes que echarle porras. No, y también sí, güey, influye mucho las ganas, cabrón, la suerte y que la también, garra. Que también era algo que te decía, güey. La verdad es que en primera división ya como que el esfuerzo sí importa, pero ya necesitas más. Necesitas talento, necesitas visión, necesitas otro tipo de cosas que en expansión, vimos una liga de expansión en años al estar el Atlante allí, que era mucha garra, mucho esfuerzo y aguantar los 90 minutos ida y vuelta. Yo te voy a decir una Aquí cosa creo que yo creo que sí está cambiando el nivel del fútbol. En México sí estamos avanzando. Entonces, Atlante debe hacer lo suyo, debe trabajar en cómo mejorar. Ajá. Y ahorita es un proceso en el que están. ¿Sí? Tal vez a lo mejor en el próximo torneo vemos que se acomoda mejor. Sí. A veces, a lo mejor vas a ver un muy buen torneo, después un muy mal torneo, no sabemos. A lo mejor este torneo le va bien. Así es el fútbol mexicano. Entonces, creo que ante todo tú tienes que ser positivo. Sí. Y echarle porras. Sí, y yo creo que también eso es importante. También ninguna plantilla cara te asegura que va a ser un buen torneo. Exactamente. ¿no? Entonces esa es la ventaja del fútbol mexicano, creo yo. Pues ya ves lo que decían con México-Ecuador, que la plantilla de Ecuador valía más, ¿no? Más y que no sé qué tanto. Y al final de cuentas, pues México ganó y ganó muy bien. Sí. Entonces, son ejemplos de que al final de cuentas también si tienes la gente adecuada y bien preparada para que lleven a las personas indicadas, porque pues ya hay mucho talento. Sí. Y en los jóvenes también. Y si Atlante se quiere apoyar también en esos que quieren levantar la mano y que quieren debutar y ellos empiezan a fijarse en las fuerzas inferiores de todos los equipos y pásamelo, préstamelo, te doy y venga. Y empiezan a hacer su trabajo. Sí, y de entrada ya debutó uno. Pueden hacer talentos que puede llegar uno que haga la diferencia, imagínate, sí. Y que lleve al Atlante hasta una final, o por qué no ganar un campeonato. Sí. O sea, que eso es lo que se espera con el tiempo, ¿no? Tampoco sí, claro. Le vamos a exigir ahorita. No. Pero a lo que yo me refiero es pero que mientras hoy puede pasar. Se vea el proceso. Puede pasar de que fichen un talentazo joven que nadie lo haya visto y que Atlante dé la oportunidad y que de repente ellos lo tengan y que de esos jóvenes que se pueden echar el equipo al hombro. Y creo que de eso en su momento el Atlante se caracterizó en traer a lo mejor algunos jóvenes, pero más el ojo de traerse extranjeros de que no figuran tanto y tienen buen torneos y de ahí se van bueno, ahí los busca América, los busca Cruz Azul. Por ahí a lo mejor Tigres. Puede ser la fórmula para que sigan pues creciendo en el nivel. Es correcto. Así es que bueno, pues el siguiente partido que vamos a revisar es el Cholaje. Cholaje contra el León. El León. Los Leones verdes. Los panzas verdes del León. Ahí hay un penal. Ajá. Creo que allí fue que lo ataja. Es que había visto el resumen y lo metió Mora el otro, pero no lo vi. Mira, ahí estaba Mora en la banca. Que ya también otro que pensábamos que se nos iba a ir. Qué jugada. Sí, no, pues sí se rompieron. Un choque fuerte. Y así dejó la nariz, cabrón. Bueno, estábamos viendo el putazo ahí también. Qué chingadazo se aventaron. Sí. Y ahí se fueron 0-0. Entonces en el primer tiempo, llega el segundo tiempo. Ya entra Mora. Y hace diferencia. Mira, ahí hay una mano. Sí. Que esas manos también se deben de cobrar en todos los partidos, ¿sabes? Sí, exactamente. Ahí no sé qué diferencia habría entre una distancia de 1 metro, 2 metros, 30 centímetros como para poder marcar. Que ahí muchas veces es lo que dicen, es que estaba muy cerca y no puedo quitar la mano. Cuando tú dices aquí en un tiro que se ve que es como de más distancia. Sí, que al final de cuentas dices, si creo yo que si el balón cambia la dirección
y va hacia gol, así sea 1 metro. así sea 1 metro, distancia. así es 1 metro, exactamente. Y no importa, porque ahí se ve claramente que hasta la mano le chicotea. A la hora de que le pega el balón, la mano le chicotea. Entonces, aunque no, que la trae pegada de aquí, que es natural y que por más pegada que sea, yo creo que si el balón va hacia tiro de arco, pues tiene que ser penal. Sí. De cualquier forma. Pero eso es lo que te digo, que son cosas que deben de establecer ya y que, por ejemplo, en la federación, ya como cláusula. Sí. Y que lo digan abiertamente, o sea, ¿sabes qué? Si es así, o sea, tiene que ser. Ya, si va por afuera o por acá en la esquina y iba a un centro, que no iba tiro al arco, a lo mejor, que era como un centro, pues a lo mejor se puede juzgar de otra manera, pero al final de cuentas yo creo que cualquier mano que esté en el área tiene que ser penal. Yo creo que los defensas, su trabajo casi entrando al área es o las manos atrás o las manos adelante. O sea, no puedes soltarlas. Aunque las tengas pegadas a los laterales y pegan, no. O las llevas adelante o las llevas por atrás. Porque eso no cambia el curso, eso no cambia el curso del tiro. Que por el movimiento creo que más adaptable al cuerpo es hacia atrás. Por eso te digo. Por delante así como que yo he visto hasta te cambia pero cuando van como de frente. Pero si vas como hacia la banda, la más fácil es echar para atrás para que tengas ya ese sería pedo del defensor. Sí. Digo, al final de cuentas, pero digo, o si las llevas adelante o si las llevas atrás, pero que al final de cuentas que el torso esté descubierto de la mano. Porque si las llevas por lateral, aunque las lleves pegado y te pegue en la mano, o sea, yo digo, ya extendiste tu torso, ¿sabes? Tu torso, ya lo extendiste. Entonces, no, pues es así o es acá. Atrás. Pienso yo, pero pues ya ahí hay que ver qué onda. Correcto. Aquí lo tira penal, Morita, lo tira Mora y bien, creo que también entre benéfico que se haya quedado y no, porque hace más experiencia, se va. Pero todavía está chavo, más. ¿No? Sí. Todavía puede. También era un poco de lo que decía que por eso no se iba, ¿no? Por la edad. Exactamente. Dijeron que tenía que. Porque al final de cuentas, luego a veces se llevan muchos a Europa y no les dan minutos. Y no los meten. Entonces, nada más para tenerlos en un equipo, se puede decir de Europa, pero que no se fogueen y que no los metan, que no les den minutos, pues creo que al final de cuentas no les sirve mucho. Ahora, lo que originalmente hacían era europeo que contrataba, lo mandaba a otro equipo, de España o de Holanda. Sí, pero ¿no? Al final de cuentas yo creo que la afición quiere verlo jugar en el equipo que lo contrató. Sí, claro. ¿no? Pero también tienen su proceso hay que tener los pies en la tierra de que tienes que destacar demasiado como para sentar una estrella de un equipo. Sí, de Europa, para dárselo a un chavo de 17 años mexicano. Pues, o que sea un revulsente o que entre los últimos 15 minutos y vamos viendo cómo va. O sea, darle la oportunidad, pero luego van, los contratan, les dan, no meten gol, no hacen bien las cosas. Entonces, yo creo que es mejor ahorita que la Liga Mexicana vaya teniendo más nivel y que más bien le vayan dando más minutos a estos chavos en primera división y a lo mejor ya más maduros de unos 25 años, ya que aquí ya les sale que se estén la experiencia. Que se estén fogueando con lo fuerte de por lo menos aquí, ¿no? Y no lo más bajo de allá. Exacto, ¿no? Exactamente. Esa analogía que tú hiciste se me hace perfecta. O sea, al final de cuentas, nos puede dar, o sea, sí nos ilusionamos cuando llega un jugador mexicano a Europa, pero seamos realistas, de todos los que han ido, o sea, muy pocos han sido los que han dado resultados y han brillado. Al final de cuentas, son de medio cachete allá. Sí. Entonces, también yo creo que eso en Europa también lo ven, porque ellos van viendo todos los jugadores mexicanos que han ido para allá y dicen, o sea, también dudan un poquito. Sí, claro. Entonces, vamos viendo. Por ejemplo, a mí creo yo que
alguien ya para que esté jugando en Europa y esté jugando ya en un equipo, se puede decir a lo mejor más o menos bien, puede ser Quiñones, ¿no? Que ya ha demostrado. Pues salió una nota que lo buscaba el Chelsea, ¿no? Pues mira, pues, o sea, no sé, no supe, pero ya toda la trayectoria que lleva Quiñones y todo este rollo, todo lo que ha hecho, lo que hizo aquí, lo que hizo... Sí, ahí lo malo es casi ya te vas a los 27. No importa, 28, pero ¿no? ya vas fogueado, ya vas a brillar. No, ya vas probado y ya vas en probado un mundial. y ya vas ajá. Entonces a los chavos a lo mejor también creo que también les puede truncar un poquito su proceso. O sea, puede ser un arma de dos filos, digo, no sé. Al final de cuentas, yo creo que cada uno de los chavos va a saber qué hacer con su carrera. Sí, correcto. Bueno, vamos a darle al resumen. El León logra empatar. Con un cabezazo, ¿no? No, 1-0 ganó. 1-0. Las Chivas. Luego siguen Las el rebaño sagrado contra Juárez. Te voy a decir una cosa. La verdad, vi el partido. Sí se me hizo un poquito ríspido, soso. O sea, no me gustó cómo jugaron las Chivas, la verdad. De lo que venían jugando. De lo que venían jugando, claro. El torneo pasado. Pero también entiendo que pues son primeras jornadas, a lo mejor algo se enfriaron. Chivas ya tiene a sus seleccionados, ya los tiene jugando. Sí, ya estaba el Piojo, ya estaba La Hormiga, Romo, creo que ya, sí, ya estaban jugando. El Tala, ya está. No, el Tala se me hace, no sé, ahorita vamos a ver, creo que el Tala no estoy seguro. A ver. El Caixinha, ahora ya con yo creo que es su tercer equipo en fútbol. Que el Juárez también, ¿no? Es de esos equipos que van de menos a más. Como pueden tener una buena campaña, como pueden tener una muy mala campaña. A mí se me hizo que jugaron bien, o sea, Juárez, pero al final de cuentas se me hizo un partido un poquito medio soso. Ya ahí llegaron al segundo tiempo, se fueron 0-0. Esa de la Hormiga que también por a un ladito pasó. Efraín Álvarez. Y ahí está, mira. ¿Cómo fue? ¿Fue pase de Romo? Sí. Ahí lo pasa y ahí llega y pum. Se la bajaron. Sí, la bajaron. Estuvo bien. Y ahí estaba el Piojo. Ya fue el golecito que Santos. Oye, ¿y qué le auguras a las Chivas? ¿Crees que retomen el paso que tenían en el torneo pasado? Yo espero que sí. ¿Crees que se les vaya a dificultar un poco? Yo creo que van a ir. Porque prácticamente mantuvieron. Creo que van a ir de menos a más. Mantuvieron la estructura. El primer partido sí les fue mal con el Toluca, pero creo que Toluca venía súper. Pues es que Toluca no le movió tanto tampoco. No, pero yo veo que, o sea, a Toluca se le vio más juego. O sea, yo creo que empezó más dinámico, o sea, Chivas todavía como que bostezando, cabrón. O sea, como que, espérame, déjame apenas. Creo que Chivas va a ir de menos a más conforme vayan pasando los. Y la verdad, con sus dos refuerzos que llegaron, Jackson. Sí, ¿no? El que vino de Pumas. Sí, creo que se llama Jackson. Bueno, el refuerzo que vino de Pumas. ¿Y quién más vino? Vino otro, otro refuercillo. No me acuerdo quién fue el otro. No sé, ¿fue delantero? No, delantero no. Sí, el que traía la bandita, nomás que no me acuerdo quién era. Sí, no me acuerdo, pero creo que los dos refuerzos van a fortalecer, al menos es el de Pumas, la media cancha, porque era de los que sobresalían Pumas, que tuvo también muy buen torneo, buena liguilla, y creo que se le ve cuerpo de Chiva. Me refiero a que de repente creo que las Chivas trae porte. Trae porte. Esta parte como de que a algunos jugadores les va bien.
O sea, no tanto el porte, pero la dinámica. Entran al juego. Entran al juego, güey. Y creo que Milito lo está haciendo bien, medianamente bien, con lo que hizo el torneo pasado. Creo que yo siento ahorita que Milito va bien. Ahorita tendría, creo que está moviendo un fichas. poquito más expectativas por lo que se hizo el torneo pasado. Sí, pero pues eso no te asegura que este sea un buen torneo. O sea, al final de cuentas, tienen que ir demostrando. El tema es que en Chivas son poco pacientes, creo que también por la presión. Por la presión que se tiene como equipo grande. Y eso está mal. O sea, al final de cuentas, si tuviste un muy buen torneo y a lo mejor los primeros partidos no te fue como esperabas, tienes que tener paciencia. Que en realidad creo que esa es la exigencia de los equipos grandes, ¿no? A ver, si tuviste un buen torneo, ¿por qué el segundo no? ¿Y por qué el tercero menos, güey, no? Y entonces de repente como que eso empieza... A veces entran cosas externas como lesiones o mal preparación o que llegan muy fríos del descanso, que no debería de pasar en sí, pero ¿qué pasa? O sea, porque al final de cuentas no son robots, ¿sabes? Son personas. Entonces, y que a nivel emocional también impactan, a nivel ¿no? emocional tiene que ver, o sea, también cómo llegan a lo mejor desgastados emocionalmente los que fueron al mundial y no los metieron, qué mentalidad traen, por qué no me metieron, porque como la hormiga, o sea, imagínate también cómo viene de que, oye, fui campeón goleador, no me metieron, o sea, son cosas que influyen y la mente creo que a veces es más fuerte, más poderosa que el físico. Sí, entonces, totalmente. Pues también hay que ver todas esas cosas, cómo las maneja Chivas y cómo también le va dando un proceso o un seguimiento. Sí, que ahí creo que lo que hablamos el programa pasado fue que Amaury ha hecho bien las cosas, que no se ha desesperado, que creo que le tiene fe al proyecto, que por eso creo que sí. Luego los aficionados apasionados son muy de que güey, pues si el torneo pasado nos desarmaron y íbamos a ser campeones y la chingada y esto y el otro, y debería de ya ir enfilados. A ver, pues espérate, cabrón, o sea, era lo que te estaba diciendo, que al final de cuentas son personas, o sea, también tiene que ver a ver cómo llegan de todo el proceso que tuvieron de descanso, ¿no? Es correcto. Entonces vamos viendo partido a partido cómo se va viendo. Digo, oye, empiezan con Toluca, para mí fue un mal comienzo. Que también como liga, creo que ese tipo de partidos, aunque sea arbitrario cómo lo formen o no, creo que lanzar un Chivas Toluca en jornada 1 está de la verga, ¿no? Como que dices... Está de la verga, o sea, no mames. Lo pones jornada 9, 10, quizá 13, ¿no? Que ya han tenido como todos ya su despertar y vas a ver buenos partidos, ¿no? Y está bien, digo, al final de cuentas te puede tocar a lo mejor en los primeros partidos, porque era lo que decían también en el torneo, le tocaron puros fáciles y que la chingada, esto, el otro. Y luego ya cuando fuimos con los difíciles, todos nos los chingamos y también ya no hallaban qué decir. Sí, claro. O sea, al final de cuentas, tú tienes que salir a la cancha y sea un equipo de media tabla o sea un equipo que vaya bien, tienes que dar todo. Sí. O sea, y a mí, por ejemplo, como jugó con Toluca, me gustó más que como jugó con Juárez. ¿Sí me explico? Con Juárez ya en el segundo tiempo ya medio se compuso. Ya empezaban a llegar, pero el primer tiempo decía, no están haciendo nada. Sí. Entonces es parte de también, yo creo que Milito pues está moviendo las fichas, tiene todo, lo mental, lo físico, lo deportivo y allá en casa, pues cómo los ve también, cómo platica con ellos. Entonces al final de cuentas, él es el único que está ahí atrás de ellos o al lado de cada uno de ellos. Les va preguntando, yo creo, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes esto, lo otro? Sí, claro. Así. Entonces, vamos viendo cómo va siguiendo las jornadas, pero al final de cuentas, ya pasando, el siguiente partido, yo creo que ya tengo que ver otras Chivas, cabrón. Ya las tengo que ver. Empezar a ver otras Chivas. Sí, empezar a ver otras Chivas, porque también no puedes
ya ir a la jornada 5, güey, y viendo a ver todavía qué tiene, Pero ¿no? que también ha sido como, y por lo que hemos visto en los torneos cortos, ha sido muy bondadoso en eso el fútbol mexicano, güey. Que de repente alguien que empieza a despertar en la fecha 9, 10, le alcanza a calificar y se arma buena liguilla con esos equipos, que es lo que hablábamos de Cruz Azul. No sé si le convenga tanto a Cruz Azul empezar como muy embalado y cómo va a terminar. Sí. ¿No? Entonces esa también ahí es un doble filo en esta. Y bueno, el siguiente partido que vamos a ver es Santos Monterrey, creo es. No, Santos Atlas. Atlas que se convirtió en este torneo como el que más se reforzó. Santos me parece que sí lo dejaron como caer un poco, ¿no? Tanto, yo creo que después de que se les acabaría el billete ahorita. No lo sé, güey, porque estás hablando de un grupo fuerte, un grupo económicamente fuerte, pero no sé si le están invirtiendo a otra cosa a otra del área, grupo, ¿no? O sea, exacto, que al fútbol, que eso es lo que hablamos, ¿no? Lamentablemente la parte de Acevedo que sigue atajando, que ese también fue el gol de Atlas. estos tipos de goles son que de alguna manera ya no puede hacer nada Acevedo, ¿no? Y creo que lo que ha mermado un poco en Acevedo es estar en el Santos en sus peores temporadas de Santos, güey, donde hasta fue el más goleado en torneos, y eso es lo que le llegó la oportunidad de ir a Acevedo, pero más por lo que hizo antes de estas malas temporadas, que realmente del reconocimiento de las últimas temporadas que tuvo con el Santos, güey, ¿no? Ganó Atlas, que también ahí el Atlas, a ver si no da la sorpresita también, y bueno, el siguiente pues es Tigres contra bueno, ahí estaban viendo sobre Ángel Correa, que terminó ahí como en pleito con Tigres. Se supone que lo amenazaron de muerte y ya no quiso jugar. ¿Ah? Sí, eso es lo que se dice. Pero bueno, el Tigres enfrentó a San Luis, Atlético San Luis, y es el primero. Ajá. Sí cae. A los 10 minutos. Bueno, el Tigres, como siempre, llenando estadios cada 15 días. No, pues es que siempre se refuerza bien, y Tigres siempre deportivamente ha hecho bien las cosas. Sí, digo, a base de dinero finalmente también, ¿no? Pero también hay que saberlo manejar. Sí. Ahí ya iban unos 1-1, ¿no? 1-1. Sí. 1-1, empezó el segundo tiempo y ya. Tenemos una entrada. Tigres. Buena definición. Pegadito y con la parte interna, como se poste debe. derecho. Sí. Bien colocadita. Mira, creo que le alcanza a tocar con las yemas el portero. Vemos una llegada del San Luis por la parte derecha. Y sorprendió. Golazo. Que fíjate que esos tiros son más naturales, ¿no? Por el movimiento y la rapidez, creo que recargan un poquito el cuerpo hacia atrás, ¿no? Y le dan comba al balón. Así es que, bueno, finalmente vamos a hacer como en lo general los resultados. Cruz Azul 2, Puebla 1, Toluca 1, Pumas 2, Atlante y América empatan a 1, Tijuana contra León 1-0, gana el Tijuana con gol de Mora, Chivas y Juárez gana Chivas, gana. Santos pierde contra el Atlas, Chantos, el Tigres empata 2 con el San Luis, y Atlas. Chantos y Atlas. Empata 2 con el San Luis, con este golazo último que acabamos de ver. Y Necaxa Monterrey me parece que empatan, si no mal recuerdo, porque este resumen es de el sábado. Y Pachuca Querétaro gana el Querétaro. Ahí da la campanada el Querétaro ganando al Pachuca. Y pues bueno, mi querido Ivy, eso es la jornada, el resumen de la jornada número 2. Una jornada que finalmente se extendió de martes a domingo.
que seguramente vamos a ver ciertas jornadas dobles pronto por la calendarización de bien el Mundial de Clubes. Ya se terminó el último partido internacional fue ya en el Mundial de Clubes Copa ya de Campeones. va prácticamente Cruz Azul, ¿no? Ya a jugar, okay. El Mundial de Clubes, el que es contra los de Estados Unidos. Que ok. ¿Y el otro, partidos. El de la CONCACAF? Ese creo que, no sé si se hace a finales de año o hasta el siguiente. Pero va a ir Cruz Azul, ¿no? Debe ir Cruz Azul. Porque fue, fue el último campeón de campeones. Ajá. Okay. El campeón de campeones, sí, era Cruz Azul o Toluca. Qué buen partido también ese. Estuvo ida y vuelta, ¿va? Toluca, Cruz Azul. Sí, la verdad es que ahí le ganó la partida al Cruz Azul al Toluca, un Toluca que apostó por ese campeonato, porque creo que a Toluca ya vio que le gustan los campeonatos más que el torneo de liga, que también el torneo pasado. No, y es que al final de cuentas yo creo que te da más proyección, ¿no? Sí. También para los fichajes. Finalmente suma, ¿no? Sí. Yo creo que también hay que ser realistas, esos campeonatos que de repente, yo digo que no es fácil ganarlos evidentemente, pero también se enfrentan a equipos mexicanos, o sea... Sí, pero, o sea, al final en cuanto a títulos, títulos, te va sumando, sí, ¿no? Claro. Te va sumando y son internacionales. Y creo que más adelante va a ir agarrando más relevancia y más importancia. Digo, creo que el jugar contra los campeones de otras ligas también y de Estados Unidos, sí, también eso también le ha dado más nivel también allá a Estados Unidos. Que fíjate que ahí se estaba sonando que también podría verse nuevamente ahí como la negociación para que los mexicanos regresaran a la Copa Libertadores. ¿Quién sabe cómo va ese asunto? Si ustedes saben, pues aquí coméntenos y platíquenos. Yo creo que sería la verdad bueno. es aparte de la rivalidad que se tiene, que yo creo que también esta parte en que empezó México contra Argentina, Brasil, fue gracias a la Libertadores. Libertadores. ¿No? Esa parte en que... No, y eran partidos súper emocionantes, buenos, o sea... Totalmente americanos, porque sí, finalmente es un tipo de fútbol más recio, es un fútbol más sucio. Pero te pone a prueba. Pero finalmente es otro tipo de fútbol y te beneficia para levantar nivel. Claro que sí. ¿No? Al final de cuentas, todo lo que sume a la liga para poder ver más nivel, al final de cuentas se va a ver reflejado hasta en el Mundial. Es correcto. Y bueno, pues hasta aquí el fútbol mexicano y les prometimos que iba a haber una sección nueva y esta sección se llama De todo menos de fútbol. Hablando de todo menos de fútbol. Y aquí esta sección se va a hablar del toro menos de fútbol, ¿no? De Isaac platícanos. Isaac del Toro hace la hazaña, queda campeón de los jóvenes, como joven promesa, y queda en tercer lugar de la general. Le comentaba yo a Paco que prácticamente es un equivalente a que México ganara un mundial o quedara en tercer lugar. Sí, hablemos que es el Tour de Francia, ¿no? El Tour de Francia. El Tour de Francia es de las competencias máximas en el ciclismo. Como se acordarán que seguramente algunos de ustedes utilizaron en su momento una pulserita amarilla que era de Neil Armstrong. ¿Neil Armstrong? Sí, era Lance Armstrong, perdón. Neil era el astronauta. Uh-huh. Bueno, ese impacto tiene este tour a nivel del ciclismo. No, es la competencia elite en el ciclismo, o sea, uh-huh. es la máxima competencia, son 21 etapas, uh-huh. prácticamente. Sí, a los que no sabemos evidentemente tanto del deporte, este tour se hace por etapas y creo que te vas ganando tu lugar por tiempos, ¿no? Por tiempos, y es como un pelotón, van los gregarios, va el líder, uh-huh. y todos los gregarios van ayudándole al líder a que vaya ganando las etapas. Competencias. Ajá. Y pues la verdad es que pues aquí
se le da una felicitación a Isaac del Toro y que estamos muy orgullosos de que los mexicanos estén llegando a esos niveles y pues muy orgulloso de Sí, eso. finalmente Isaac del Toro ya había venido dando esas, no sorpresas, pero sí esos resultados Sí, claro, con ya. base a trabajo, a esfuerzo y innegablemente a un talento innato, porque no, yo creo que sí podemos hablar del trabajo, del esfuerzo, Ahorita pero yo creo creo que se también puede decir que Isaac del Toro es ahorita el ciclista mexicano mejor que ha tenido en la historia de México. en el ciclismo. En el ciclismo. O Sí, sea, claro. ahorita él hace cuenta que es como un, Sí. como un Checo Pérez. Sí, lo que se hablaba un poco en comparativa era que Isaac del Toro está haciendo como un Toro Valenzuela, una Lorena Ochoa, una Ana Gabriela Guevara. Checo En su Pérez. deporte está siendo la parte top, la parte lead, De y México. que hoy estamos hablando de un chavo de 22 años, que finalmente también entendemos que estas carreras, este es el momento en donde deben de explotar para, si acaso, tener una No, y es darle seguimiento. muy buena proyección tal vez, en estos años. O sea, sí, o sea, si sigue así, muy probablemente es que sí. Imagínate ver un mexicano ganando el Tour de Francia. El Tour de Francia. O sea, sí, que a lo mejor ese desaire como deportista mexicano, donde dices, ves a cómo se abarrota a un ángel de la independencia con el fútbol. Yo creo que estos resultados también se deberían de celebrar. De esa manera. Pero ¿no? también se entiende que México, su deporte principal es el fútbol. Sí. O sea, no podemos también exigirle a la gente que haga algo sí. de lo que no está tan involucrado, o de lo que no hay como esa historia, ¿no? Sí, y si te imaginas que mucho, cuando dicen el fútbol es el más popular, es porque mucha gente lo puede practicar. Y el ciclismo no. No. El ciclismo no. El ciclismo es tanto como con Lorena Ochoa, el golf era de privilegiados, de elitistas, y no por llamarlo como clasista, pero sí, finalmente sabemos pues sí, que se ocupa, pues para tener una bicicleta de alta gama, pues sí ocupas tener o mucha lana o también tener muchos patrocinios. Sí. Entonces, ahí yo creo que también tendría que ver un poquito, yo creo que como en Estados Unidos, que de repente grandes marcas, a lo mejor como, no sé, digamos Telmex, pueda meter un equipo de ciclistas y poder patrocinar chavos que vengan, ¿sí me explico? Y que ellos les compren las bicis. Eso también debería ser, podría hacerse, y que todo ese tipo de feria también sea deducible de impuestos, para que también sea un incentivo a apoyar a los deportistas. No, y a los que son también, que hay ciclistas a lo mejor de bajos recursos y que tienen todo el power y todo el poder. Y que también finalmente tendría que ver la parte del gobierno, la parte también que debe de ayudar a estos deportistas. Ahí hay otro tema en el tema de la Federación Olímpica, que también pues ya hemos sabido que también volvemos a lo mismo, hay corrupción, sí, claro. Se embolsan la feria, de repente vemos a los deportistas que están haciendo rifas porque no les dan para el boleto para ir a sus competencias, y pues ahí también tiene que haber mano dura de parte del gobierno a los encargados de las federaciones deportivas, para que no haya ese tipo de casos, y que vayan y revisen las instalaciones, y que los chavos y los deportistas estén en óptimas condiciones para poder rendir y poner en alto. Sí, porque lo que ha pasado es que de repente ya cuando están en estos niveles, ahora sí ya tráiganlo a presidencia para felicitarlo y todo eso. Pero todo el mérito, pero todo el camino previo es totalmente de particulares. De la familia, de particulares. De alguien que lo patrocinó. Familiar y particular. Ajá, entonces
No debería de ser así, Ujú. no debe de ser así. Entonces ahí el gobierno sí debería de, oye, me traes una medalla en Panamericanos o me traes, oye, los que están ganando medallas en nacionales, Ujú. a ellos directamente el cheque, que no tenga que pasar Por filtros. por filtros o Ujú. federaciones o que no, ¿sabes qué? A nombre de el que traiga medallas desde los Panamericanos o los nacionales, una medalla de oro, tantos miles de pesos. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir pues gastando en las necesidades que tienen Sí, como claro, deportistas. el El equipo, el deportista todo se lo debe que de ocupan, preocupar por rendir y no por estar esforzándose en en conseguir, cómo en conseguir. cómo conseguir las cosas para que lo ayuden, ¿no? Entonces, Exactamente. eso creo que ha sido siempre el pleito de las federaciones de todos los deportes casi, De México. tanto olímpicos De como, México. sí, y desafortunadamente hasta que ven estos resultados que solamente tienen el mérito propio del deportista. Que brillan y mucho, de- o que tienen y- que brillar mucho para que de claro. verdad los volteen a ver. Sí. Y a todos esos chavos que están, no sé, en las instituciones deportivas y que están haciendo algún deporte olímpico, pues que no se desanimen, que le echen ganas y esperemos que de repente las cosas cambien y que haya más apoyo de parte del gobierno para nuestros jóvenes, que la verdad hay mucho gran deportista, en lo particular muchos de mis amigos son deportistas y yo los admiro, los respeto y veo todo lo que hacen y dónde van y están en las competencias y la verdad a mí me causa mucho orgullo y me causa, me dan un ejemplo para que seamos resilientes ante los problemas de la vida, de que no nos dejemos caer, de que sigamos adelante. Y la verdad, muchas felicidades a todos los deportistas que están haciendo todo su esfuerzo para llevar a cabo el deporte que les gusta. Claro, sí, y deportistas que son de alto rendimiento. Y haciendo un paréntesis, pues igual un saludo y un abrazo al buen Crazy Dog, que se recupere muy pronto. Esperemos que haya salido bien de la operación, amigo. Sí salió bien. Así es que, bueno, ya salió bien. Y entonces, pues un saludo, recupérate para seguirle dando ahí estaremos al echándote el ojo todavía. Es correcto. Y pues con esto, amigos, terminamos A ver, señores, con una revisión de la jornada 2. Ya iba a ser un resumen rápido, pero terminó siendo más análisis. Más análisis. Espero que, ¡qué bueno! Esperemos que les haya gustado, que este formato se vuelva a repetir, y si no, pues vamos a estar platicando también ya de nuevas secciones, como les decimos, de todo menos de fútbol. Creo que también es interesante ponerle el ojo a otros deportes. Finalmente, si el fútbol nos apasiona, creo que también debemos aperturarnos a conocer otro tipo de deportes y más y si a través de esta plataforma altos rendimientos, claro, también podemos dar más información de otros deportes. Sí, claro, chido. Sí, claro. Y pues bueno, hasta aquí a ver, señores, nos vemos en la próxima semana a ver cómo se suscita la jornada 3 y pues lo que vaya saliendo de carnita de información. Muchas gracias, Ivy. Nos vemos. Luego. Cuídense. Bye.